Hola, hola, hola a todos, a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema sobre un término que creo que vamos a empezar a escuchar frecuentemente en estos tiempos modernos en los que nos encontramos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la infodemia. Esta es una palabra compuesta. En realidad, pues no existía anteriormente en el diccionario. De hecho, aún no existe. Apenas se ha estado empezado a utilizar. Es una palabra compuesta combinada de información y epidemia. Este término significa precisamente el exceso de información. Cuando hay demasiada información sobre algo, cualquier término, cualquier tema, cualquier asunto, mucha información, entre la cual viene información veraz, información falsa. Entre la información falsa, pues puede haber información hasta malintencionada, con el fin de causar daño, desprestigiar, etcétera. Lo que conoceríamos como críticas, chismes, etcétera. Ese exceso de información que llega a través de cualquier medio. Aquí no se trata de ver el medio a través del cual llega, sino es en realidad cualquier tipo de información en general. Hablemos desde pues aquellos primeros medios de información como es la prensa, la información escrita, más adelante el radio, luego la televisión, más adelante surgió el internet y hoy en día lo que nos abunda por todos lados son las redes sociales. La infodemia es precisamente cuando nos llega demasiada información en una forma, dijéramos, no común, no normal. O sea, normalmente recibimos información en redes sociales, pero cuando hay algún evento determinado, se acelera esa información. Ese acelere de información es lo que se podría denominar, o se ha empezado a denominar, como infodemia. Es decir, que nos llega demasiada y demasiada información de un solo tema, de un asunto determinado. Esto puede ser ya sea cuestiones políticas, por ejemplo, en un país, a la hora de elecciones, y hay demasiada información de todo eso. A la hora que sucede algo, un evento grande de tipo catastrófico, un accidente, por ejemplo, en el cual hay mucha especulación, empieza a surgir mucha información de todo tipo. O, como en este caso, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo una pandemia, pues igualmente, ¿verdad? Todo el mundo empieza a hablar de eso y empieza a surgir demasiada información. Aquí el problema es que no toda la información es veraz. Y ahí es donde está el detalle, que es tanta información que nos llega. Llega tanto a nosotros, que es como si les mostrara aquí todo este librero que se ve aquí, libros de todos colores y sabores, y les dijera que solamente uno tiene redactado la verdad sobre un tema, y en los demás no existe nada de eso. El hecho nada más de ver los libros así, no podrían saber cuál es el que tiene la verdad. Bueno, algo similar sucede con la infodemia. O sea, es tanta la información que llega que a veces no se tiene la capacidad para analizar toda esa información. Y a veces lo que hacemos, pues, es confiar en aquella información que llega, porque tal vez nos la compartió alguien muy cercano a nosotros o alguien que le tenemos confianza. Pero puede suceder que aquella persona igualmente no supo qué era lo real, qué información era adecuada y cuál no. Y lo que hace es tomar y difundir. Dice, es importante que se sepa y empieza a difundir a todo el mundo y los otros reciben y vuelven a enviar. Pero resulta ser que de todos esos libros, de toda esa información, se divulga por todos lados y son pocos los que se quedan con la verdadera información, solamente aquellos que les llegaron los libros que tienen los datos exactos. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Aquí tomando en cuenta todos esos libros que se ven en la pantalla. Pues eso es una infodemia, cuando se empieza a divulgar mucho algo. Ahora, no quiero enfocarme únicamente a lo que nos
nos involucra hoy en día, que es la pandemia. No voy a enfocarme nada más a eso. Quiero enfocarme precisamente al fenómeno de la infodemia. Esto ya ha venido sucediendo en mayor o menor escala, porque como les digo, cuando es un evento muy grande que llega o que interesa a todo el mundo, pues la información se viene por montones. Cuando es algo que, por ejemplo, es a nivel nacional, pues sí se viene en cierta cantidad, pero es un poco menor. Si es algo local, bueno, es menos, pero como quiera se empieza a difundir mucha información sobre cualquier aspecto. Lamentablemente hay muchos detalles que vienen a producir falsas informaciones. No todas son malintencionadas, algunas sí. Por ejemplo, veamos en la cuestión de política, cuando hay campaña electoral, hay mucha información que abunda en los medios y pues no falta aquel político, ¿verdad?, aquel viejo zorro, que saca publicaciones falsas del opositor para hacerlo quedar mal, ¿sí?, para que pierda prestigio, etc. Y sale mucha información así. Esa información es de la peor que pueda haber porque va malintencionada, va dirigida a causar daño. Lo peor del caso es que las personas que reciben esa información cometen el error en ocasiones, como es tanta la información que llega, que no se dan el tiempo para verificar toda la información que llega. Y dicen, ay, esto es impactante, lo voy a compartir. Y empiezan a difundir todo eso. Eso de estar difundiendo, compartiendo, pues es un grave error si no se ha comprobado en realidad. Ya por ahí, en otro video anterior hablamos acerca de las teorías conspiracionistas, por ejemplo. Bueno, el error es no comprobar las cosas. Pero vean, esto lo vemos en todos lados, en cualquier aspecto, y más, hasta en el medio artístico. Basta que algo suceda con un actor, cualquier detalle, un accidente, va a dar al hospital, supongamos que es el hecho real. Pero empieza a haber demasiada información acerca de eso. Unos dicen que ya falleció, o dicen que va a quedar desfigurado del rostro, o qué sé yo. Algunos otros hasta dicen que desapareció, algunos dicen, es que se escondió por tal o cual motivo, porque lo andan buscando, o no falta aquel que diga, no, esa es una estrategia publicitaria para poder llamar la atención de su público, etcétera, etcétera. Observen cómo es que de un evento surgen infinidad de versiones. Aquí lo difícil es tener la capacidad de discernir cuál es la correcta. Eso es lo importantísimo. Pero vean, siguiendo con este análisis, toda esa información que se maneja, pudiera ser verdad o no, sucede un detalle, y esto por ahí lo comenté en uno de los grupos de WhatsApp donde estoy. Se lo comenté a una amiga que tengo de allá, en Perú. Resulta ser que toda información falsa, en el fondo, la mayoría, de hecho, casi todo, en el fondo, tiene algo de verdad. Porque la mayoría de todas esas teorías falsas, de toda esa falsa información o fake news, como le llaman hoy en día, que es lo mismo pero en inglés, ¿verdad?, son noticias falsas. Todas esas noticias falsas en el fondo salen de una verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, el evento determinado que se está viviendo en ese instante. Ya sea una elección política, ya sea un acontecimiento que le pasó a una persona famosa, ya sea algún accidente que hubo en algún lugar, o ya sea una epidemia, etc. Esa es la verdad. Pero esas falsas noticias puede ser una verdad exagerada, se desfigura, puede ser una verdad distorsionada, malentendida o incluso malintencionada. Se toma una verdad, pero se explica o se transmite de cierta forma que esa verdad vaya encaminada a causar daño a alguien o a algo o a alguna organización, etc. Vean que es más fácil crear una noticia falsa
y una verdadera. Para transmitir una noticia verdadera, bueno, pues es realmente muy buen trabajo que se llevan aquellos encargados de los medios de comunicación. Ser capaces de transmitir la noticia tal como es. Si ustedes ven cualquier noticia, cualquiera, en cualquier lugar del planeta, en cada medio de comunicación, hablemos de radio, televisión, internet, cualquier medio, si ustedes buscan esa noticia, cada medio la va a transmitir en forma distinta. Cada vez que vean haya un suceso en su ciudad, observen todos los canales locales, las diferentes noticias. Y nunca van a transmitir exactamente igual la situación. Bueno, habrá ocasiones en las que sí, sobre todo cuando no es algo muy importante. Ya pasó esto en tal lugar y ya. Pero cuando es algo que es algo de impacto, que llama la atención a todo el mundo, entonces sucede que el comunicador toma la noticia y trata de adornarla, de que llegue con más fuerza al público. Eso está bien cuando se sabe hacer, pero lamentablemente hay ocasiones en que en ese darle fuerza para que se transmita la noticia se modifica algo. A veces se dice algo que no se debió haber dicho y ahí ya se está alterando la verdad en forma muy leve, pero se está haciendo. Y por eso vemos que en diferentes lugares o diferentes reporteros o comunicadores dan la misma noticia pero en forma diferente. Así se inicia una infodemia. Porque ya de esas notas hay quien toma esas notas y las vuelve a transmitir, pero ya le agrega un poquito, le quita otro tanto, la decora de otra manera o la transmite en una forma diferente y la noticia va cambiando. Y resulta ser que cuando esto se hace continuamente, empieza a haber mucha falsa información que se fue cambiando inconscientemente. Hay mucha desinformación por todos lados, de toda índole. En esto tenemos que andar con mucho cuidado siempre que andemos en redes sociales. Hoy en día es lo que más se utiliza. Ya las redes sociales han desplazado pues los libros. Estos ya aquí están nada más de adorno. O sea, las redes sociales han desplazado el periódico, la prensa escrita. Han desplazado ya están a punto de desplazar la televisión, el radio prácticamente ya quedó desplazado también. Son pocos los que escuchan esos medios. La mayoría sabe de algo, busca una noticia y se va directamente a internet a buscar en los medios cibernéticos esa noticia. Y lo peor del caso, hay quien ni siquiera se va a las noticias, digamos, más fidedignas. Hay quien a lo mejor estará más de acuerdo cómo se dan las noticias en un canal, cómo las da un comunicador, cómo las da el otro. Y sería bueno ir a buscar noticias así, pero la mayoría de la gente ya ni siquiera hace eso. La pereza es fuerte. Ya no quieren ir a buscar. Esperan a que todo les llegue en el celular. ¿Sí? Esperan a que lleguen las noticias, que se las pase un amigo, un compañero por WhatsApp, que les llegue a través de Facebook, la notificación, o en YouTube, en algún canal que sigan y que ahí salga esa noticia. Y es lo malo que ya cuando recibimos una información por ese medio, ya pasó por muchas manos. Y ahí es donde ya podemos caer en el error de recibir una noticia que no es la correcta. Ahora, sigamos viendo esto. Dijimos, en toda noticia, aunque sea falsa, aunque no sea real, hay algo de verdad. Así que aquí tampoco podemos desechar todo. Cada noticia, por muy falsa que sea, algo puede tener de verdad, aunque no niego que también hay noticias rotundamente falsas. De todo encontramos, en realidad, en estos medios. Vean, esas noticias llegan a nosotros, pero ¿por qué se le dio el término de infodemia? ¿Qué sucede con una epidemia? ¿Qué significa el término epidemia? Información, pues ya lo sabemos. Dijimos que es una palabra compuesta.
Información, pues es esa información que se llega a nosotros. ¿Cómo llega? A través de todos los medios. Y los más comunes hoy en día son las redes sociales. WhatsApp, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Todas esas plataformas que ya conocemos. Esa es la información. Y hay información por todos lados. Es bueno estar informados. Pero el problema es cuando se combina la información con una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Es la distribución acelerada de algún factor, de algo. En medicina, pues se refiere cuando es una enfermedad, algún patógeno, un virus, una bacteria, etcétera, o sea, que se distribuye rápidamente. Eso es una epidemia y que llega a todo el mundo. Bueno, en este caso, una epidemia es a nivel de un país, una pandemia, pues a nivel global. A fin de cabo, epidemia significa que es en un país, pandemia es a nivel mundial, pero a fin de cuentas se distribuye. Entonces, una infodemia es una distribución masiva de información. ¿Y por qué se distribuye masivamente? Eso es otro punto importante. Para que sea una infodemia, tiene que distribuirse masivamente. Si no existe esa distribución, solamente podríamos decir que hay información en las redes sociales. El que quiera buscarla, la encuentra. Pero en una infodemia, esto se transmite aceleradamente. Se comparte y se comparte. Como decimos, se hace viral. ¿Y qué es un virus? Algo que produce un daño, que produce una enfermedad, que se contagia. No por nada se utilizan los términos que se utilizan a nivel, dijéramos, tecnológico, a nivel, dijéramos, de medios cibernéticos, lo que es en la cuestión de toda la tecnología que hay de medios de comunicación ya modernos. Desde que empezaron las computadoras, aquellas viejitas, ¿verdad? Su pantallita verde y todo, empezó el término de virus, que es un virus a nivel informático. Un virus es algún programa alterado. Es un programa que produce un daño a la programación normal de un aparato. Lo saca de su programación normal, de la realidad, dijéramos, de función. Para eso se inventaron luego antivirus, que son los encargados de encontrar esas fallas y corregirlas. Pero bueno, no nos vamos mucho por ahí, no estamos hablando de informática el día de hoy. Ese virus, a nivel informática, se difunde. Tantas veces que nos dicen, me cayó un virus al celular y empezó a mandar mensajes a todos mis contactos. Y ahí estamos avisándoles. Tengan cuidado porque es un virus, ese enlace que se envió, o que llega por correo electrónico, etc. Se difunden esos virus. Hablemos de que eso es a nivel, digamos, informático, es como una enfermedad. El hacer viral un video. Vean, esto no lo iba a explicar en este video, pero vamos a tocar ese punto, ¿verdad? El que se haga viral un video. ¿Por qué se hace viral un video? A lo mejor simplemente es el video de alguien que se cayó y causó risa, ¿verdad? Normalmente son los que más se difunden. O el video de alguien que le salió un fantasma, lo vio por ahí, lo grabó con su celular y se hizo viral. Todos esos videos, ¿por qué se hacen virales? ¿Qué quiere decir que se viralicen? Quiere decir que llegan a todo el mundo. O sea, entre más cantidad de personas hayan visto ese video, por ejemplo, pues eso se hace más viral, es más contagioso. Es decir, eso es lo que significa viral, contagioso. Que alguien lo ve, le llama la atención y se lo comparte a todo el mundo. O sea que una persona no se lo envía a una persona, sino una persona se lo envía a montones de personas. Y esas a su vez cada una de ellas se los envía a otros tantos de personas. Así es como se difunden los virus, así es como se crea una epidemia a nivel médico. Se contagia una persona y esa a su vez contagia no a una, sino a varias. Y cada una de esas contagia a varias y así se va esparciendo. Vean, es lo mismo, por eso es que se dice que un video puede hacerse viral. Pero ¿por qué se hace viral? Porque sucede que nosotros lo recibimos y en cierta forma nos identificamos con lo que vemos ahí.
ya sea porque va de acuerdo a nuestra forma de pensar y lo compartimos porque quisiéramos que todo el mundo pensara como nosotros, o quisiéramos que nuestras ideas llegaran a los demás. A lo mejor no distribuimos nuestras ideas propias, pero al llegarnos a algo que es afín con nuestras ideas, decimos, esto tiene que llegar a todo el mundo para que sepan cómo pienso, ¿verdad? Es una forma, dijéramos, del ego, del yo. Decir, yo estoy en lo correcto, yo estoy pensando que esto es así, así, así. Puede ser que esté con lo correcto, puede ser que no. Pero el hecho está que el mismo ego, ese yo egoísta, quiere que su forma de pensar llegue a todo el mundo. Y si no tiene la capacidad para poder hacer algo, escribirlo y transmitirlo, pues todo lo que llega que es afín con su forma de pensar, con sus creencias, porque también hay virus, digamos así, religiosos, ¿verdad? A quienes comparten muchas cosas. Algunos comparten cosas así de risa, otros de cuestión de política, algunos de religión, ¿verdad? Mensajes así del Cristo que comparte, otros mensajes de todo tipo, ¿verdad? Hasta mensajes como aquellos de tipo, dijéramos, mágicos, ¿verdad? De que difunde este mensaje y vas a recibir una noticia buena o qué sé yo. Eso sucede y sucedía desde hace tiempo. Aquellos que son jóvenes pues no se dieron cuenta de eso, pero antiguamente, bueno, ya me siento muy viejo al decir antiguamente, pero en otras décadas, antes de que existieran estos medios, sucedía lo mismo. De repente llegaba a tu casa una carta, la abrías, ¿sí? Y en ella venía pegada una monedita abajo, no sé, de 10 centavos o una moneda de baja denominación. Y ahí decía, si tú haces tantas cartas y las repartes, se le llamaban cadenas, ese sistema. Si las repartes a tantas personas, pues va a pasar algo bueno, dice. Y si haces caso omiso y la tiras, te va a pasar algo mal. Así decían más o menos esas cadenas. Eran cartas que llegaban. A veces por correo, a veces directamente las ponían por abajo de la puerta de la casa. Y muchas personas, equivocadamente, creyentes de eso, decían, no, sí, voy a mandarlo. Algunas ambicionando. No, sí, voy a mandarlo a tantas personas para que me llegue algo bueno, para recibir algo, qué sé yo, no sé, dinero, una buena noticia, etc. Y se ponían a hacer sus cartitas y hasta le pegaban a cada una su monedita y las enviaban. Algunos otros lo hacían por temor. Porque, si no lo envío, algo me va a pasar algo malo, un accidente, me voy a enfermar, qué sé yo. Y lo hacían por esa razón. Y era muy común que llegaban cartitas así. No sé, una vez a la semana o al mes, a más tardar, llegaba de repente una carta de esas. Eso mismo, ese mismo fenómeno, así como lo acabo de describir, sucede hoy en día. Hoy en día tantos mensajes que nos llegan, que al último dice esa famosa frase: compártelo con tantos de tus contactos. Algunos ya ni cuentan, dicen, no, compártelo con todos tus contactos. Y lo peor es que la gente, como tiene la conciencia algo dormida, no tiene una noción clara en realidad de lo que recibe y de lo que envía. Le falta algo de conciencia. Con esto no espero que nadie se ofenda, sino que en realidad es la situación. Ya nomás porque está escrito ahí, no, pues lo voy a reenviar a no sé cuántas personas o lo mando a todos mis contactos. Y se van haciendo esas cadenas. Algunas podríamos decir que no tienen razón de ser. Eso es algo que aprendí ahora en estos días, ya que sobre este tema se subió un video aquí por parte del gobierno de aquí de México. Y ahí me cayó el 20 de algunos detalles sobre estas situaciones. En realidad, ¿por qué se hacen esas cadenas? Estas cadenas, bueno, antiguamente se hacían más que nada por ignorancia, dijéramos. Lamentablemente es difícil, es duro decirlo, pero en realidad así es. Solamente los que tenían una buena noción de las cosas decían, no, pues esto no va a pasar nada. Si lo mando o no lo mando, es lo mismo. Algunos hasta pensaban que era cosas así como de brujería o cosas por el estilo y les daba miedo. Pero hoy en día
¿Por qué se difunden esos mensajes, esas cadenas? Ahorita vamos a seguir hablando de la infodemia, pero es necesario entender este punto. Esos mensajitos que nos llegan, esto compártelo con estos contactos y vas a recibir una noticia buena, o simplemente dicen, hazlo viral, empiezan a difundir. Pero sucede que todas esas grandes compañías, medios cibernéticos, llamémoslo, manejan puros datos. Y al decir datos no me refiero a nuestros datos personales nada más, ¿no? Aunque bueno, bien sabemos que tienen nuestro nombre, teléfono, correos, etcétera. Tantas veces nos llegan correos que no sabemos de dónde llegaron o quién nos suscribió a un servicio de envío de información y nos llegan correos electrónicos. Pero es esa información que tienen todos los grandes dirigentes de los medios masivos en internet. Esa información, ellos tienen datos, por ejemplo. Veamos el caso, muy claro. Ustedes quieren saber algo en internet, se meten a San Google, le ponen una palabra y ese les avienta todas las páginas que hay que contengan esa palabra, ¿verdad? Magnífico. ¿Esto qué quiere decir? Que esos medios, no me estoy hablando de Google, cualquiera de otros, saben con una palabra, o sea, buscan una palabra y saben en dónde está esa palabra, cuántos usuarios tienen esa palabra en su perfil o en sus mensajes. De manera que si, por ejemplo, alguien lanza un mensaje con cierta información, digamos, de cuestión religiosa, de tal religión determinada, y se empieza a viralizar, por lógica, todos los que lo comparten son afines con esa religión. Entonces, en los medios cibernéticos, si quieren encontrar a personas de esa religión, ¿qué hacen? Nada más rastrean ese mensaje, esas palabras, y van a tener la información de quienes compartieron todo eso. Y le van a cobrar, por ejemplo, a una religión o a alguien que quiera hacer publicidad, no sé, supongamos que vende Biblias. Y dice, no, yo quiero que todos los de tal religión reciban este anuncio y paga. ¿A quién le va a llegar? Pues a todos aquellos que anduvieron compartiendo ese mensajito, ¿verdad? Esa es una de las finalidades. En realidad nada se gana con estar compartiendo un mensaje, información que a veces que ya sabemos, ¿sí? Aquí no estoy en contra de ninguna religión ni nada de eso, ¿verdad? Pero simplemente hay veces que, no sé, una oración y la comparten. Oye, pues no es necesario compartirla para poder ponerse a hacer una oración. Eso es algo que de antemano se sabe. Los que están en tal o cual religión saben cómo hacerlo y lo pueden hacer sin necesidad de que reciban o envíen un mensaje. Bueno, así se mueve toda esta cuestión. Es necesario, sí, porque gracias a eso, por ejemplo, si yo pagara publicidad para estos videos, que ahorita, bueno, por cuestión económica no lo he hecho, pero hay ocasiones que lo hago, se paga publicidad y se busca, ¿verdad?, a quienes quiero que lleguen, y llega. Es útil en cierta forma. El problema es cuando eso que se comparte es una falsa información que va a dañar, que va a causar un daño a otra persona, a alguna institución, a algún país. Ese es el problema. El problema no es compartir. El problema es que eso sea algo falso que pueda dañar a otros. Aquí nosotros tenemos que saber diferenciar cada vez que nos llegue alguna información, algún mensaje, qué tan correcto, qué tan malo es. Puede ayudar, puede causar daño. Y si puede causar daño, bueno, pues mejor, ¿para qué compartirlo? Tal vez si les llega así un mensajito así como les decía en cuestión religiosa, una oración para compartirla, pues no causa daño a nadie. Lo único es que todo el mundo, bueno, en redes sociales va a quedar registrado de que a nosotros nos gusta ese tipo de mensajes. Luego nos mandarán publicidad con respecto a eso, indudablemente. Pero bueno, sí funciona todo. A eso no le podemos poner ningún pero. Pero el detalle es cuando eso puede causar un daño. Cuando va a desinformar o a informar algo que no es lo correcto y que a causa de eso puede ocasionarse un daño a alguien.
Eso es algo gravísimo. Como cuando empezó la pandemia esta tan famosa. Empezó allá en China. ¿Y qué empezó a suceder? Cuando nada más estaba en China, se difundió por todos los medios. E incluso hubo ataques a personas que eran chinos viviendo en otros países que tenían años de no ir a China, ya eran agredidos. Es más, ni siquiera necesitaban ser chinos, con que tuvieran una apariencia así oriental, y era suficiente para que fueran discriminados por otros. ¿Por qué? Por malas informaciones, malas distribuciones de información en aquel tiempo. Por eso en un principio a ese virus le dijeron el virus de Wuhan, pero eso rápidamente lo cambiaron, porque eso sería afectar a todos los habitantes de esa ciudad. ¿Por qué? Por esa distribución de información. Eso afectaría a esa ciudad. Es decir, el virus de Wuhan, o luego el virus de China, igual, afecta a todo ese país. A las personas que tienen esa nacionalidad y hasta los que no, dicen, oye, pues yo soy de Corea, pero como quiera me discriminan. Ese es el problema de todas esas cadenas de información falsa, que en ocasiones no nos damos cuenta que esas van a causar daño. Antes de compartir algo, sí sería bueno que tuviéramos la capacidad de análisis, porque hay veces que recibimos un mensaje y decimos, qué mal voy a hacer, lo difundimos, pero a veces sí se puede producir un daño gravísimo. Como cierto comunicador por ahí en un medio de comunicación aquí en México, ¿verdad? Que en un comentario que hizo dijo, no le hagan caso al secretario de Salud de México. Bueno, una cosa es decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, pero al decir no le hagan caso, lamentablemente se difunde y se difundió esa información. Pues no faltará el que diga, no le voy a hacer caso al secretario de Salud, y no falta que se distribuya en otra forma, y al final van a acabar diciendo, no hagan caso a los médicos. Hoy está enfermo, no nada más de ese famoso virus, sino de cualquier otra cosa. Dice, no, los médicos son unos mentirosos, no les crean, etcétera. Y puede morir alguien por no hacer caso de las indicaciones del médico. Eso sí puede dañar. De manera que sí tenemos que tener una buena conciencia, una buena noción de qué es lo que se comparte. Porque por ese hecho de compartir es que esto se hace viral. ¿Sí? Al estar ahí compartiendo. ¿Pero por qué lo compartimos? Porque hay cierta afinidad, sí. Sentimos cierta emoción dentro a la hora de compartir algo que nos agrada o que nos impacta. A veces no nada más que nos agrade, como a quien le agrada un mensaje religioso o político, ¿verdad? Le encanta, le gusta cierto partido político, y difunde mensajes de él porque le agrada, se siente afín con él. Pero hay veces que también sentimos una emoción negativa. ¿Sí? Esas famosas teorías conspiracionistas, ¿no? O conspirativas. Recibimos cierta información, inmediatamente empezamos a sentir, dice, estos canijos lo que están haciendo, lo que quieren hacer con la humanidad, o qué sé yo, ¿verdad? Y empiezan y sienten una emoción negativa, y esa emoción negativa es la que les impulsa a compartir todo aquello. Y es como un virus que se va transmitiendo. Se va transmitiendo de una persona a otra, de un aparato a otro, ¿verdad? Celular, computador, etc. Y eso viene a causar daño colectivo. Eso ya es lo que se conoce como una infodemia, cuando hay demasiada información, y lo peor del caso es que aceptamos información que no es verídica. Toda la información que ustedes no logren comprobar directamente, hay que ponerla en tela de duda. Que no sabemos si es cierto. Si es algo que se ha comprobado, bueno, adelante, pero comprobado directamente, no porque fulanito me dijo que sí es, o porque el que lo mandó es un estudioso. Los estudiosos también se equivocan. Aquí es donde tenemos que ser muy claros en este punto. Aún siendo una información que todo el mundo dice que es real, tenemos que tener cuidado, comprobar si es real, no es real. Y tener cuidado con el hecho de andar compartiendo tantos y tantos detalles. Claro, aquí no se trata de venir a reprimir el hecho de compartir mensajes. No se trata de eso. Se trata de hacernos un poco más conscientes de lo que compartimos.
Tratar de que lo que se comparta tenga un buen propósito, que vaya a ayudar, a fortalecer, y no que vaya encaminado a causar daño, a criticar, a calumniar a personas que a veces ni conocemos. Háblese de políticos, de mandatarios o de cualquier término que se le diga, cualquier tipo de agrupación, etc. Así tenemos que tener mucho cuidado en estas cuestiones. Pero bueno, no me quiero extender demasiado. Ya explicamos la base de lo que es una infodemia. Y les digo, esta palabrita la vamos a seguir escuchando mucho. Porque hoy en día la mayor parte de la información que recibe el ser humano es a través de los medios de comunicación. Así de tipo de internet, de redes sociales. Ahí recibimos la mayor cantidad de información. Casi todo nos llega por este medio. ¿Sí? Casi todo. Si no es que la mayoría, o todo. Ya muchos no recibimos información más que por medio de las redes sociales. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque sí, hay mucha información que nos puede causar daño. Y nos puede causar daño en el sentido de que podemos llegar a hacer cosas que nos perjudiquen. Todo por tener una mala información. Así que les invito a meditar, a reflexionar cada cosa que les llegue. Si es útil, envíenlo. Se van caminando a atacar, a criticar, a calumniar, etc. Pues mejor evítense ese aspecto, porque eso va haciéndose una cadena. Se da cuenta que el hecho de que lo compartan a uno, eso se comparte no sé cuántos más, y ahí se va y se sigue compartiendo. Y hay que evitar caer en esas epidemias de información. El problema no es cuando es información real, sino cuando es información falsa, cuando hay demasiada. Y bueno, en eso hay que tener cuidado. Les invito a reflexionar en esto. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario. Este tema, pues realmente es de gran actualidad. Y sí quiero ver, pues espero que haya participación de ustedes para ver si podemos ampliar un poquito más este tema. Ahí saludamos a Mártir Nolasco, que sí puede escuchar. Ah, bueno, qué bueno que estás escuchando, Mártir. Luego está Luis Alberto Cepeda Sáenz. Dice, saludos desde Los Cabos, Baja California, desde la punta extrema del país. Dice, la infomanía puede causar problemas hasta en la familia. Hasta en la familia. ¿Causa eso? ¿Estudió usted psicología? Bueno, sabemos de psicología gnóstica, ¿sí? Pero les diré que la mejor forma de saber de psicología, pues es estudiar nuestra propia psicología. La psicología no se aprende en un libro, que en un libro hay teorías. La mejor forma de entender psicología es entender nuestros procesos psicológicos, cómo pensamos, cómo razonamos, cómo sentimos, cómo se mueve todo adentro. Y si nosotros sabemos cómo se mueve eso dentro de nosotros, sabremos cómo se mueve dentro de los demás, puesto que todos funcionamos de igual manera. Ahora, aquí hay que aclarar un punto, no sé si a lo mejor escribiste mal, Luis Alberto, por ahí escribiste infomanía. Infomanía ya es otro término diferente. Una cosa es infodemia, que es una epidemia de información, mucha información que nos llega, que nos marea y no sabemos ya ni qué es cierto y qué es falso, y eso es lo que está pasando ahorita con esto de la epidemia que estamos viviendo. Pero infomanía es una dijéramos, manía, nos agrada demasiado trabajar con esa información, con esa difusión. Digamos que una infomanía es el que distribuye mucha información, para poder aclararlo, ¿sí? Tiene esa manía de estar ahí distribuyendo información, todo lo que llegue lo comparte, sea cierto o no sea cierto, lo sigue compartiendo. Y es claro que también es perjudicial. Y si a eso le unamos que hay un exceso de información, que es la infodemia, hay tanta información y todo lo que llega lo compartimos y lo compartimos, que se nos llenan las redes sociales de tanta y tanta información. Y ese es el problema, que de tanto nos ahogamos entre toda esa información. Y ya no sabemos diferenciar qué es la información verdadera y cuál no. Luis Alberto dice,
gustaría que diera un tema, especies de animales que están saliendo en esta pandemia. O sea, sería de los que están relacionados con los virus. Bueno, a lo mejor luego hablamos un poquito de esa relación. No nada más en el sentido, llamémosle, meramente fisiológico, químico, sino ver la relación, el por qué los virus se brincan de animales al ser humano. Y tal vez luego armaremos un tema sobre ese punto, sería buen punto a tocar. Bien, vamos a ver por acá en los otros páginas donde compartimos el enlace, a ver si hay algún otro comentario por aquí. Aquí saludamos a Hugo Sánchez también, que por ahí está escuchando la plática, que bueno. Edwin Howard también, buenas noches. Vamos a ver por acá quién más está. Sí, miren, esto de la información, el problema es cuando es tanta información. A veces cuando nada más nos llegan 2, 3 notas diferentes, pues no hay problema. Fácilmente uno puede diferenciar o digerir qué es la verdad que está sucediendo. Pero el problema es cuando nos llegan tantas y tantas versiones de lo mismo. Por ejemplo, ¿de dónde salió ese famoso virus? Hay tantas versiones tan variadas y hasta unas opuestas unas de otras. Que bueno, es algo que realmente es terrible tratar de creer que todas son verdad, ¿no? Tener mucho cuidado, les digo, toda mentira tiene algo de verdad, pero ya sea que se exageró, se modificó, se alteró, se comprendió mal, se transmitió en forma equivocada, porque a lo mejor la intención era buena, pero a la hora de transmitirlo se transmitió mal, o una palabra equivocada y ya cambia el significado. Y pueden suceder muchos aspectos por los cuales una información se vuelve falsa. Sale de una verdadera, pero llega en forma falsa ya esa información, alterada. Así he visto muchos de esas fake news que a veces sale una cosa y luego empiezo a ver el mensaje, ese mismo mensaje, pero ya cambiado con otras cosas y le van pegando, le van agregando y se va cambiando completamente. Y conforme más va pasando, pues al final nada tiene que ver ya con la verdad. Bien, saludamos a Rosy Gaspar también. Buenas noches, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Vamos a ver quién más está por acá. Vamos a ver. Y sí, les digo, esto es algo que cada vez se va a ver más por todos lados. Este es un término que en realidad relativamente es nuevo, es muy nuevo, pero se va a ver cada vez más y más. No dudo que al rato ya esté incluido en los diccionarios. Hoy en día en realidad no está en los diccionarios, pero pues sí, se está difundiendo mucho este término. Ya la Organización Mundial de la Salud, diferentes países lo han empezado a utilizar desde años atrás. ¿Sí? Ya empezó a utilizarse este término y les aseguro que va a ser algo que continuamente lo vamos a ver. Porque así como hay enfermedades físicas que nos pueden dañar en un momento dado, así también hay enfermedades psicológicas, que podríamos darle ese término de enfermedades psicológicas. Enfermedades informáticas, porque llegan a través de estos medios informáticos, a través de redes sociales. Y esos, crean o no, causan cierto daño, porque hacen que nosotros tengamos actitudes psicológicas equivocadas. Ya hemos hablado de los errores o defectos psicológicos en los primeros videos por ahí. Si se van a ver en el canal, bueno, pues hay infinidad de videos sobre esos temas. Y claro que eso produce un daño, produce una alteración, porque una mala información, por consecuencia, va a hacer que tomemos decisiones equivocadas. Y una decisión equivocada va a hacer que actuemos en una forma equivocada. Por consecuencia, vamos a cometer errores, vamos a actuar en una forma que no va a ser la adecuada. Y eso, pues claro, nos traerá problemas, situaciones difíciles, enfermedades, algún accidente por alguna mala decisión, peleas, conflictos, etc. Todo eso a raíz de una mala información que recibimos. Así que bueno, los invito a que tengan cuidado. Ahora sí que no crean todo lo que les llega, ¿sí? Y tampoco envíen todo lo que crean, porque si es una creencia, pues hay que tener cuidado, no sabemos si es real o no. Si enviamos algo, compartimos algo, pues estar seguros de que es realmente la realidad y sobre todo que va encaminado a ayudar.
y no a cometer, bueno, un principio, dijéramos, o un inicio de una infodemia como las que estamos viviendo. Pero bueno, esto se va a ver frecuentemente y tenemos que pues, estar alertas con todos ellos, ¿verdad? Con todo eso que está pasando. Bueno, vamos a terminar así este video. Saludamos también a Samuel Contreras de Acata AC, ¿verdad? Ahí está desde Zacatecas. Bien, vamos a ver ya por último si hay algún otro mensaje por aquí. Ok, no, pues ya son todos los mensajes, los comentarios. Bueno, sí los dejo, mis amigos, amigas. Qué bueno que me acompañaron esta noche. Y pues nos vemos el próximo jueves en otro video más aquí de Conocer Humano. Sin más, antes de retirarme, les recuerdo, ayúdenme a compartir estas transmisiones, estos videos. Transmítanlos ya sea aquí en Facebook o bien en YouTube. También está el canal de YouTube que no ha tomado mucho vuelo, pero bueno, al menos aquí en Facebook yo sé que está más o menos fuerte y está cada vez tomando más fuerza. Así que les pido ayúdenme a compartir todo esto para pues llegar a más personas. Que todo esto espero que sean cuestiones de provecho para que le pueda servir a toda la gente para ser mejores humanos, que ese es el objetivo de este canal. Bien, un saludo entonces a todos y a todas y nos veremos en la próxima.